Capítulo 4. Yo también nunca moriré. ¿Cómo se sintieron?, preguntó Datuk Dr. Lim, a todos después de que terminamos nuestra primera práctica de Sunya por la noche, justo antes de la cena. Algunas personas del grupo comentaron que fue una experiencia agradable. Nos refrescó por completo. Olvidamos que hemos viajado tan lejos. Tal vez sea la práctica de Sunya o simplemente mirarlo es lo que nos hace sentir tan relajados. Alguien dijo. Todos cenaron. La cena fue una comida ligera de congé. Un congé es una especie de sopa de arroz hervida. Los participantes tienen dos opciones, la sopa de arroz espesa y la sopa de arroz ligera. El congé espeso es una especie de comida de relleno y se da solo durante la hora de la comida. Sin embargo, el congé ligero, que es más líquido, está disponible para los participantes durante todo el día. Por lo tanto, incluso si alguien tiene hambre entre las dos comidas del día, seguramente puede tomar el congé ligero. La cena en los retiros suele ser ligera para que el participante pueda levantarse temprano por la mañana. Solo hay una comida sólida al día, el almuerzo. El resto de las comidas son congé. Es una buena forma de desintoxicar el organismo. En Sunya necesitamos trabajar tanto en la mente como en el cuerpo. La mente y el cuerpo no se pueden separar. Cuando el cuerpo está enfermo, la mente está enferma y al contrario también es cierto. Después de la cena, eran casi las 9:30 de la noche. Les preguntamos a los participantes si deseaban descansar o querían tener una sesión de media hora con Datuk Dr. Lim. Los participantes definitivamente habían viajado desde tan lejos no para dormir, querían aprovechar todas las oportunidades para escuchar al Datuk Dr. Lim, y por lo tanto, eligieron la sesión. Todos nos reunimos en la sala que se suponía que sería la futura despensa, pero que ahora se había convertido en una sala de reuniones. Todos se sentaron en el suelo. Algunos que no podían doblar las piernas se acomodaron en las sillas cerca de las paredes. Datuk Dr. Lim compartió la idea del retiro de Sunya con los participantes. Les dijo lo que deberían esperar de este retiro de 3 días y 2 noches. Esta fue la sesión de preguntas y respuestas, la parte más interesante del retiro, que posteriormente sería parte de todos los retiros. Leí en su libro anterior que fue el Bhagavad Gita el que le influenció. Esta única pregunta también responderá a muchas de sus otras preguntas. Datuk Dr. Lim empezó a compartir. Después de mi admisión al tecnológico de la India en Kharagpur, fue muy difícil para mí establecerme en una tierra extranjera. El idioma era diferente, la comida era diferente y, más aún, la cultura era totalmente diferente. No fue fácil en el tecnológico. Fue difícil. Mucho estudio por hacer. Entrenaban a los estudiantes todos los días con un montón de tareas, asignaciones y exámenes. Acababa de terminar mi escuela secundaria y había aterrizado en una de las mejores universidades de ingeniería del mundo. Las asignaturas fueron realmente difíciles de poner al día y para mí las matemáticas fueron una pesadilla. Mientras estaba a punto de instalarme en la India y acostumbrarme a las condiciones de los alrededores, me enteré de un incidente que había ocurrido en Malasia. Era muy cercano a mi abuela, en realidad más cercano a ella que incluso a mi madre. No quería venir a la India dejándola atrás. Siempre temí qué pasaría si algo le sucedía. Estaba apegado a ella. Ella me amaba incondicionalmente. Vivía separada en una casa pequeña, era una mujer independiente. Me gustó su forma de vivir, libre, feliz, atendiendo sus propias necesidades, sin depender nunca de nadie. Ella era mi superhéroe a seguir. No sería exagerado si dijera, todo lo que soy hoy es por ella. Mis amigos del tecnológico me habían ocultado un secreto durante el primer año. Se trataba de que la casa de mi abuela se había incendiado. Fue mi casa la que se quemó. Todos, incluidos mis compañeros de clase, sabían de este incidente, excepto yo. Deliberadamente me ocultaron la información. Temían que me afectara. Habían escuchado de mí muchas historias de mi abuela y cómo estaba tan unido a ella. Recuerdo haberles dicho a algunos de mis amigos que, si no fuera por la seguridad de mi abuela de que las cosas le irían bien, nunca vendría a la India. Mis amigos pensaron que esperarían el momento adecuado para revelarme la información, para que pudiera soportar el impacto. Ellos se preocuparon por mí. Seguramente creían que, si me enteraba del incidente, volvería corriendo a Malasia. Querían que me quedara y continuara mis estudios. Uno de mis amigos que estaba en Malasia en ese momento me escribió casualmente. No sabía que la información sobre el incendio de la casa de mi abuela se había mantenido alejada de mí. Casualmente preguntó por mí y cómo estaba lidiando con la pérdida de la casa.
Esta pregunta suya hizo que una especie de emoción me recorriera, casi paralizó mis piernas, apretó mi estómago, aceleró mi ritmo cardíaco y me hizo jadear en busca de aire. Sabía que tenía un ataque de pánico. Quería saber más. Busqué más información. Inmediatamente busqué el consejo de mis amigos. Se disculparon por mantenerme alejado de la información, pero también compartieron sus razones. No estaba de humor para escuchar. Solo quería saber exactamente qué pasó. No podía confiar en nadie que me dijera lo que sabía. Quería una prueba. Entonces, uno de mis amigos compartió conmigo el recorte del periódico local de Malasia del área donde vivía. Allí estaba. Vi una foto de mi abuela de pie sobre las ruinas de nuestra casa quemada. Esto se sintió como un disparo de bala en el medio de la cabeza. Sentí como si alguien hubiera grabado la imagen en mi mente, nunca jamás olvidada. La escena fue muy traumática. Durante ese periodo, cada vez que cerraba los ojos, solo podía ver esa imagen. Incluso hoy, puedo ver esa imagen con mucha claridad. Puedo recordar todos los detalles de la foto manteniendo los ojos abiertos. Tengo un estilo autista en mi carácter. Lo que quiero decir es que puedo quedarme en un lugar por un día, una semana, un mes, aunque no salga a ver a nadie, estoy bien. Está bien para mí no hablar con la gente durante días o semanas. Esto se debe a que tengo la compañía de visualización. Puedo visualizar todo. Esa parte es muy fuerte en mí. La memoria fotográfica me ayuda a retener cada detalle. Una vez más, mi mente convirtió la imagen en un bucle de video que mostraba el mismo evento una y otra vez frente a mis ojos. Estaba ciego a todo lo demás. Empecé a desarrollar una especie de miedo, no el que tenía antes. Ese miedo se debió a la debilidad. Esto fue diferente. Nunca había experimentado este tipo de miedo. Las preguntas aparecieron dentro de mi cabeza. ¿Qué pasa si mi abuela muere? Oh, no. Estaba llorando por dentro sin lágrimas en mis ojos. Mis palabras habían sido silenciadas debido al parloteo continuo dentro de mi cerebro. Me había convertido en un zombie. Los pensamientos de lo que pasaría si ella muere seguían inundándome. Me arrepentiré durante toda mi vida de no haberla visto. Ella dijo que todo estaría bien. Deberías ir a estudiar a la India, pero parece que no salió como ella lo planeó. Las cosas no iban bien. Lo había visto. La había visto de pie sobre las ruinas de nuestra casa quemada. Si una casa puede resultar tan dañada, ¿qué le habría pasado? La casa lo era todo para ella. Si muere, tenemos que llevarla a la tumba. Había visto la muerte antes, pero este sentimiento era muy diferente, una especie de miedo que era muy inquietante. Nunca había tenido ese tipo de miedo en toda mi vida hasta entonces. Mi mente comenzó a reproducir escenas de los buenos tiempos que pasamos juntos. Esto me hizo extrañarla aún más. Podía escuchar su voz, podía verla claramente. Entonces, de repente, surgió un pensamiento: ella ya no existirá. Esto no es una preocupación segura. Es una especie de sensación de que algo malo va a suceder en un futuro próximo. Algo malo viene mañana. Mis funciones corporales básicas están comprometidas. Perdí el hambre, perdí el sueño, mi conciencia de las cosas se perdió, en realidad estaba perdido. Hoy entiendo que fue una especie de depresión. Me sentí débil y enfermo. Mis amigos habían temido lo mismo. Ellos sabían cómo esta información me iba a afectar, pero no tenían idea de hasta qué punto me iba a destruir. En aquellos días no había teléfonos móviles ni medios de comunicación más rápidos para saber cómo están tus seres queridos. Cada información viajaba al ritmo del correo ordinario. Quería encontrarme con mi abuela al menos una vez. Sentí que era el fin del mundo, si no podía volver a verla. En el turbulento mar emocional, mi barco se hundía. Mi situación había dejado a mis amigos aún más preocupados. Ahora temían compartir esta información en casa con mis padres, solo para evitar que se preocuparan. Pensaron que podrían sacarme de mi depresión. Intentaron muchos medios diferentes. Comenzaron a brindarme compañía, a pasar tiempo conmigo, a charlar conmigo, nunca me dejaron solo. Pero empezó a no gustarme todo eso. Me estaban ayudando, pero yo no necesitaba su ayuda. Fui grosero con ellos. Yo estaba enojado. Yo estaba triste. Yo estaba roto. Este fue el momento en que uno de mis compañeros más cercanos, no puedo recordar quién era, me entregó un folleto muy pequeño. No me molesté en leerlo. No me interesó. Todavía estaba en mis pensamientos.
La imagen de mi abuela no estaba lista para salir de mi mente. Recuerdo quedarme en la habitación de mi hostal, mientras todos mis amigos iban a la universidad. No estaba solo en mi habitación, tenía la compañía de la tristeza y el remordimiento. De alguna manera, estaba distraído. Mis ojos se posaron en el librito que había tirado en mi cama. Decía, el Bhagavad Gita. Yo lo levanté. Me gustó la imagen del libro. Era lo único positivo que había en ese momento. Como un pequeño rayo de luz que puede atravesar la oscuridad, me di cuenta de que la presencia de este libro tenía algo especial que ofrecerme. Tal vez fue mi curiosidad la que quiso escabullirse a través de mi depresión para explorar la posibilidad de lo que hay dentro del contenido de este libro que mi amigo me ofreció. Abrí el libro, era un pequeño folleto, contenía solo 18 capítulos, no había comentarios. Empecé a leer o fue que me vi obligado a leer. No estoy seguro de qué era exactamente. Algo me estaba guiando. Leí los capítulos, eran pequeños pero el impacto iba a ser lo suficientemente grande como para cambiarme para siempre. Mientras leía, algo dentro de mí iba cambiando. Sentí como si a una planta marchita dentro de mí se le ofreciera el agua de la sabiduría para revivir de nuevo. Dos cosas muy importantes que aprendí después de leer el Bhagavad Gita ese día. Primero, se puede destruir el cuerpo, pero no se puede destruir la vida. Esta sabiduría de la vida fue profunda. Me trajo una especie de alivio. Fue como si alguien me estuviera calmando, diciéndome que no había nada de qué preocuparse. Mi fobia a que mi abuela muriera antes de que yo terminara mis estudios en la India y que nunca podría volver a verla se desvaneció. La vida no puede ser destruida, solo el cuerpo puede. Esta comprensión había dado lugar repentinamente a la esperanza. Me consolé, incluso si pasaba lo peor que mi abuela muriera, es solo su cuerpo el que morirá, mi abuela nunca morirá, y esto también sería cierto para mí. Yo tampoco nunca moriré, algún día mi cuerpo morirá. Existe una mayor posibilidad de encontrarme con mi abuela en algún lugar, algún día si los dos nunca vamos a morir. Esta sabiduría fue el antídoto perfecto para mi situación en ese entonces. El remordimiento y la tristeza habían sido eliminados por las sabias palabras de este pequeño libro. A mi depresión se le mostró la puerta de salida. La esperanza, la sonrisa y una especie de sentimiento de felicidad empezaron a entrar de nuevo en mi interior. La segunda cosa que aprendí del Bhagavad Gita fue que uno debe cumplir con sus deberes sin apego. Hay que ser responsable. Si se te da una responsabilidad o si uno asume una responsabilidad, hay que cumplirla sin ningún apego. Esa parte fue algo fácil de aceptar para mí. Yo había experimentado lo mismo en mis días escolares. Solo cumple con tu deber, no te preocupes por los resultados. Pensé para mí mismo, soy un estudiante, no debería pensar en otra cosa. Mi trabajo es estudiar. Esa era mi responsabilidad y era mi deber cumplirla para quienes me la habían confiado, mis padres y mi abuela. Esta sabiduría infló la confianza en mí mismo. Estaba a punto de acabar con mi vida y aquí con la vista correcta del Bhagavad Gita estaba comenzando una nueva vida. Además, me di cuenta de que mi práctica Sunya por sí sola no iba a ser útil para momentos como estos. Sunya también necesita la teoría correcta, una teoría que le brinde la sabiduría y la comprensión de la vida. Había aprendido que la vida está llena de sufrimiento y uno debe aceptar esta verdad. La muerte y la enfermedad son parte integral de la vida. La impermanencia es la realidad de la vida. Nada alrededor se quedará por mucho tiempo. O asumimos la responsabilidad de cambiarlo en nuestro beneficio para asegurar que prevalezca la paz y la prosperidad o dejamos nuestras responsabilidades y dejamos que la marca de sufrimiento lo lleve al infierno. Esta fue la primera vez que me di cuenta de que se necesitaba una teoría adecuada, una guía junto con la práctica de Sunya para asegurarnos de que fuéramos entregados a la otra orilla. Para mí, esta teoría vino en forma de Bhagavad Gita y por el resto de mi vida siempre estaré en deuda con sus enseñanzas. Esto me abrió las puertas para estudiar otros libros de sabiduría donde podría reunir más conocimientos. Empecé a leer el Sutra del Loto, un libro mucho más grande que el Bhagavad Gita, y me atraía más. Esta vez comencé a leer ambos libros. Había recuperado mi vida rutinaria, asistía a la universidad, pasaba tiempo con mis amigos y, por supuesto, seguía con mi responsabilidad de estudiante, estudiar bien. Vaya, un pequeño libro como Bhagavad Gita podría tener un gran impacto en tu vida. Sentí que Bhagavad Gita era su consejero que le ayudó a salir de la depresión. Agregué mientras todos seguían escuchando a Datuk Dr. Lim mientras él continuaba compartiendo su historia en la serena noche del retiro. El libro no solo me ayudó en mi depresión,
sino que también me ha servido de guía hasta el día de hoy en muchas de las situaciones de mi vida en las que no sabía qué hacer. Mis días de universidad en la India me enseñaron muchas cosas. Pude salir del miedo a la muerte de la abuela al aceptar la realidad de la vida de que el cuerpo puede ser destruido, no la vida interior. Pero no sabía lo que vendría en el segundo año de la universidad. El estudio se volvió aún más difícil. Más tareas, más pruebas, más proyectos, todo parecía más y el tiempo parecía menos. Se dice que el tecnológico de la India es tan duro que cada año entre 4 y 5 estudiantes se vuelven locos, pierden la cabeza o abandonan la universidad o abandonan el mundo, quiero decir, se suicidan. Recuerdo que los estudiantes abordamos el tema con nuestros maestros, pidiéndoles que fueran un poco menos estrictos en su enfoque de la enseñanza. Todos tenían una respuesta estándar. Esto es el Instituto Tecnológico de la India, o resistes la presión y te mantienes firme o te rindes y das por vencido. Los que abandonan no son aptos para un instituto como el Tecnológico de la India. Esto definitivamente no significa que nuestros maestros no tuvieran emociones, solo querían que estuviéramos preparados para el mundo difícil en el que íbamos a entrar después de terminar. Recuerdo que, en el segundo año de la universidad, de repente me diagnosticaron ictericia después de tener fiebre durante unos días y mi conjuntiva y mi cuerpo se pusieron amarillos. Fui internado en el hospital de la universidad. Esta enfermedad se estaba convirtiendo en una bendición disfrazada. Estaba acostado en la cama sin hacer nada, perfecto estado de sunya. Esta fue la primera vez que me relajé en mi vida. Tenía tiempo para hacer una introspección. Sin tareas, de lo contrario, usualmente teníamos de 3 a 4 tareas a la semana, a veces en un día teníamos que terminar 2 o 3 tareas. Tuvimos que trabajar a lo largo de toda la noche solo para terminarlos a tiempo. Este internamiento en el hospital me liberó de todas esas tareas. Este fue el mejor momento que pude conseguir para practicar mi conteo regresivo y concentrarme en mi respiración. Sunya. Los pensamientos pasaron por mi mente de nuevo. Una voz habló desde mi interior. Lim, no tienes por qué estar tan estresado, tómatelo con calma. Empecé a estudiar en el hospital, pero esta vez sin tener demasiado estrés. Tuvimos nuestros exámenes en unas 2 semanas. Este fue el momento en que experimenté lo que realmente significan el amor y la preocupación. Sentí que todos me amaban. Todos me cuidaron. Mis amigos vinieron a visitarme al hospital. Mis profesores solían pasar por allí para saber cómo me sentía. Mi profesor de matemáticas también me visitó para comprobar mi salud. Al verme recuperándome, pero aún estudiando la cama del hospital, me dijo, Lim, ¿quieres que programe una fecha especial para que te presentes a los exámenes? Puedo manejar eso por ti. Así que no te preocupes y descansa bien. Dije, no señor. Estoy bien. Creo que me estoy recuperando bien. Lo que realmente me impresionó fue mi profesor de química. Él era el factor de miedo de nuestra universidad. Su pura mirada hacia ti era una especie de advertencia aterradora. Siempre te lo encontrarías en los pasillos regañando a alguien por una cosa u otra. Él era de sangre fría en su enfoque. Sin emociones. Era un hombre que valoraba la disciplina, la ética y los principios. Entonces, cuando vino a ver cómo estaba en el hospital, incluso me preguntó, hijo, ¿quieres que programe otra fecha para tus exámenes? Tuve que negarlo porque no quería que yo fuera el motivo de que alguien se preocupara. Pensé que podía arreglármelas y presentarme a los exámenes. El punto que estoy tratando de demostrar aquí es que cuán cuidadosos y cariñosos eran nuestros maestros, a pesar de que eran duros. La relación entre nuestros maestros y nosotros era más parecida a la de un padre y un hijo. Puede que te golpeen, te maldigan, no porque no les gustes, es porque quieren que seas mejor. De alguna manera, mientras me recuperaba de mi ictericia, también logré presentarme a mis exámenes. Obtuve buenas notas. En matemáticas logré 97 sobre 100. Mi profesor de matemáticas más tarde bromeó en la clase, ¿de qué sirve enseñar si los que no vienen a la clase también pueden obtener las calificaciones más altas? Se refería a mí, pero de una manera divertida. Lo hice bien en todas mis materias. Una vez más, me recordaron que soy un estudiante y que mi trabajo era estudiar y mejor estudiar bien. Nunca perdí el enfoque de esta responsabilidad. Cuando me gradué, tenía un promedio de más del 80%. Eso no es fácil en el Tecnológico de la India. Este es un indicador de que estaba estudiando muy bien. Causa y efecto. Pude estudiar bien porque pude ser responsable, nunca perder el enfoque.
Mi habilidad para observar las cosas a mi alrededor también había mejorado profundamente con mi práctica de Sunya. Recuerdo anteriormente cuando solía ir a exámenes, solía terminar de escribir solo media página mientras mi compañero de clase frente a mí terminaba 3 páginas. No pude entender, ¿cómo era eso posible? ¿Cómo puede escribir tan rápido? Cuando llegaban los resultados, siempre era él quien sacaba buenas notas. Inicialmente obtenía menos puntos porque no podía terminar mis respuestas. Fui lento. Mis habilidades de observación me hicieron estudiar su camino. Miré lo que escribió. Dios mío, muchos errores gramaticales, pero las respuestas eran correctas. Mientras yo intentaba alcanzar la perfección en la forma de ser gramaticalmente correcto, él solo respondía a las preguntas sin preocuparse de si su gramática era correcta o incorrecta. Esta lección me ayudó a comprender una cosa más importante. Necesitamos actuar de acuerdo con las situaciones. Se suponía que debía responder a todas las preguntas en ese tiempo limitado. Entonces, después de eso, practiqué una especie de escritura sin parar. Seguí escribiendo, así que cuando fui a los exámenes después de mi ictericia, pude escribir más rápido que él. Cuando él escribía 3 páginas, yo ya había terminado 4 o 5 páginas. Esa es una de las razones por las que obtuve buenas notas. Mi estrés se había ido, había aprendido otra habilidad, aprendí a relajarme en situaciones difíciles. Esto resultó ser una habilidad muy importante que me ha ayudado toda mi vida. Puedes verme, siempre estoy relajado y tranquilo, puedo hacer las cosas rápido, pero nunca tengo prisa. Después de mi recuperación del hospital, debido a la influencia del Bhagavad Gita y del Sutra del Loto, me comencé a localizar. Empecé a vivir como un indio. Fue entonces cuando comencé a indianizarme. Incluso hoy en día siempre me siento indio por la forma en que me mezclé con la cultura hindú. Empecé a relacionarme con los estudiantes locales, a viajar, a ver películas juntos, a andar en bicicleta, a ser parte de pequeños viajes de excursión con mis compañeros de clase. Me había convertido en el extraño. En aquel entonces, los estudiantes extranjeros nunca se adaptaron. Siempre discriminaron y fueron. Yo no discriminé y ellos tampoco lo hicieron. Al contrario, muchos me apoyaron hasta el final para incluso defenderme en peleas como la que tuvimos con nuestros compañeros de grupos superiores. Siempre tuve compañía. Nunca más me sentí solo. Lim era un nombre conocido en el campus, desde el chico del puesto de té que nos preparó un agradable masala chai hasta el babu del comedor que me sirvió chapatis calientes especiales. Siempre fui amado por todos. Me di cuenta de que donde hay amor, no hay estrés. Si no tuviera la sabiduría del Bhagavad Gita, seguramente me hubiera convertido en un loco. El libro me enseñó a relajarme y a no tomarme las cosas en serio. Sigue cumpliendo con tus deberes. Entonces, como verá, siempre estaré agradecido con el Bhagavad Gita y la India, y creo que todos los que están relacionados con DXN deberían sentir lo mismo. Al ver algunos bostezos, Datuk Dr. Lim verificó la hora con Jijit y les pidió a todos que se retiraran por hoy. Se suponía que debíamos despertarnos temprano para nuestra primera sesión matutina en el retiro de Sunya.